Hecha la puntualización, 7:36. Saludamos a esta hora con el doctor Jorge Sosa, defensor en Derecho Público, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va, doctor Sosa? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Como usted escuchó en la introducción, la Corte Constitucional le negó esta solicitud o esta petición que hizo el Consejo de Participación para que, digamos, le avalen la designación de un contralor temporal. ¿Cómo entender esta resolución? Ya se ha asignado por parte del gobierno del presidente Lasso los recursos para que el Consejo de Participación lleve adelante este concurso del cual deberá nacer el nuevo Contralor General del Estado, sí, aprobando un concurso de méritos y oposición en teoría. ¿Cómo entender esta respuesta de la Corte Constitucional? Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ayer vi un comunicado del Consejo de Participación Ciudadana en el sentido de que ya les han dado los recursos y que ya aprobaron el instructivo, ¿no? En teoría estaría todo listo para la convocatoria. Y entiendo yo que quien hace la consulta no fue el CPC, es la función de transparencia, que es la que está legitimada de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque hay que aclarar que uno no consulta a la Corte Constitucional, uno lo que hace es presentar una acción de interpretación, que es lo que han rechazado. Y obviamente pues la interpretación se dio sobre la base del artículo 208 de la Constitución, que habla de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que inmediatamente a mí me llamó la atención muchísimo en la lectura del fallo, que la Corte Constitucional, en la cual coincido en una parte, coincido obviamente en que a lo mejor lo que presentaron iba más allá obviamente de la interpretación constitucional y obviamente requería ya la redacción, podríamos decir, de una facultad nueva o de un artículo nuevo, pero a mí sí me sorprendió de que dentro de la argumentación del fallo, la Corte Constitucional había dicho o ha dicho que esa modificación de las funciones del CPC, ¿sí?, solamente la puede hacer el legislador constituyente. Óiganlo bien, porque si usted lee bien lo que dice la Corte Constitucional, la Corte Constitucional establece que la modificación, el cambio de funciones del Consejo de Participación Ciudadana solamente puede obedecer al legislador constituyente, función que no tiene la Corte Constitucional. No nos olvidemos que para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la Corte emitió otro dictamen estableciendo que la vía era la reforma constitucional vía referéndum. Y sin embargo, usted lee este dictamen y dice la Corte que la función de modificar o de generar una modificación en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana solamente es una tarea del legislador constituyente. Ojo, que esa es una de las teorías que mantiene el Consejo de Participación, de que solamente mediante asamblea constituyente podríamos nada más eliminar el Consejo de Participación. Y esto que ha traído la Corte Constitucional me deja la duda, ¿sí? O es constituyente la labor de modificación o de eliminación del CPC, o es vía reforma, porque obviamente eso sí genera una contradicción. Sin embargo, yo creo que la Corte pudo haber dejado, ¿sí?, pudo haber insinuado algunos caminos, ¿verdad?, para poder efectivamente resolver un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un contralor autosubrogado, ¿sí?, cuya acción de personal, según un comunicado inicialmente de la Contraloría, decía de que su función es caducada el 23 o el 24 de agosto. Sin embargo, él publica en el registro oficial un acuerdo en el cual él mismo establece que él va a ser funcionario, va a ser contralor subrogante hasta que se designe el nuevo contralor. Una cosa que no tiene ninguna base legal, en ninguna norma, en ninguna ley orgánica, en la Constitución, y que solamente lo pudo haber hecho y lo hizo solamente el transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿sí?, pero por las facultades extraordinarias que le dio la consulta popular, ¿sí?, facultades que entenderían que fueron constitucionales y que fue a través de un mandato constitucional que lo blindó a Celi, designándolo contralor subrogante hasta que se designe al nuevo contralor. Esas facultades no las tiene Río Frío, ojo. El mandato se acabó cuando se acabó el Consejo de Participación Ciudadana y cuando Celi renunció. Por lo tanto, ese acuerdo que firma el señor Río Frío
de autosubrogarse, dice textualmente el acuerdo, hasta que el nuevo contralor sea designado. Eso no tiene ninguna base, ningún sustento, no tiene ningún antecedente, excepto las facultades extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana. Y en mi criterio, en el momento en que Valentina Zárate renunció, en ese momento hubo sede vacante de la Contraloría y obviamente la designación, la autodesignación de Río Frío es totalmente ilegal e inconstitucional. Que creo que es un problema que ahora está, ese problema está en la cancha, esa pelotita está en la cancha, tanto de la Asamblea Nacional como del Consejo de Participación Ciudadana, porque si bien han dado los recursos el día de ayer, es un concurso que puede demorar 4 o 5 meses tranquilamente. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Pero, a ver, de lo que le escucho a usted y entiendo, la Contraloría en este momento estaría en acefalía, ¿no? Existe Contralor. Río Frío no sería legalmente el Contralor, pero en esta semana, durante la entrevista que mantuvo el presidente Lasso, él comentó que hizo una llamada telefónica a Carlos Río Frío para solicitarle que tenga cuidado dentro del proceso de liquidación de Seguro Sucre. Me parece a mí que con esa llamada el presidente Lasso termina legitimándolo a Río Frío. ¿O qué impresión le deja a usted? Bueno, la impresión de que el presidente se meta en un tema de la alcaldía, por ejemplo en el tema de Yunda, ¿sí? O que por ejemplo niegue los diálogos con los, podríamos decir, con los movimientos sociales, con los maestros, a mí obviamente no me genera confianza, y que usted me diga que con una llamada Lasso legitima a un contralor subrogante, autosubrogándose hasta que si elijan el nuevo contralor sin ninguna base legal, la verdad es que me deja mucho que pensar, mucho que desear. En realidad, yo parto desde el punto de vista de que para mí se terminó la subrogación en el momento en que Zárate renunció. Y luego vamos al tema de si Celi podía o no podía nombrar un subrogante, ¿sí? Desde, obviamente, desde la cárcel. Pero digamos, ¿sí? Que admito que Celi podía nombrar a un subrogante desde la cárcel. Esa subrogación tiene fecha de caducidad. Esto es lo más grave. Ojo, lo que estoy diciendo es lo más grave. ¿Cuánto dura esa subrogación? Tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto tiene de vigencia? Según un comunicado que vi de la Contraloría, esa caducidad del nombramiento de la subrogación estaría en el 24 de agosto. Pero luego de eso, ¿sí? El señor Río Frío emite un acuerdo, algo que no tiene ninguna base legal, emite un acuerdo, lo publica en el registro oficial, y esto sí no tiene ninguna base legal, y dice: yo soy contralor hasta que elijan al nuevo. Eso es completamente ilegal, inconstitucional, aún admitiendo que Celi, ¿sí? Fue el que efectivamente nombró, porque el 33 de la Contraloría es claro y dice que solo el contralor, ¿sí? Titular puede nombrar al subrogante, y obviamente eso tiene un plazo de caducidad, como lo tuvo Valentina Zárate, como lo tiene Río Frío, 24 de agosto. Lo que no se puede admitir, no tiene ninguna base legal, es que en un acuerdo se diga: yo soy subrogante, ¿sí? Y voy a ser titular hasta que se elija el nuevo. Eso solamente lo pudo haber hecho el transitorio con facultades extraordinarias. Doctor Sosa, ¿el Consejo de Participación podría entonces nombrar otro contralor encargado, nombrado por el Consejo de Participación, para que ejerza esas funciones de encargado desde el 24 de agosto hasta que se nombre el titular? Bueno, la idea, tengo entendido, del CPC era un poco que la Corte diera algún mecanismo, alguna vía. Obviamente la Corte negó. Ahora hay dos proyectos en la Asamblea Nacional: un proyecto de ley interpretativa presentado por el abogado Luis Almeida Morán y un proyecto de ley reformatoria presentada obviamente por el abogado Francisco Jiménez, pero los dos proyectos están recién caminando, ¿no? Nos encontramos nuevamente en una encrucijada, en un vacío. Yo creo personalmente que el CPC sí puede hacer uso de facultades reglamentarias, ¿sí? Expedir un reglamento especial para el efecto, o generar a través de en el propio reglamento del Contralor, ¿sí? Incluir alguna transitoria que permita desde las facultades reglamentarias
nombrar un encargado, porque en realidad, vuelvo a repetir, toda subrogación tiene fecha de inicio y fecha de caducidad. Y según el 33, ¿sí?, el único que podría nuevamente, podríamos decir, solicitar o ampliar el periodo de subrogación es Celi, que ya ha renunciado. Por lo tanto, ¿sí?, hay otro vacío que se configura porque no hay titular, no hay contralor titular, y obviamente, ¿sí?, al no cumplirse la característica del 33, que solamente el titular puede nombrar al subrogante, tendríamos nuevamente otro vacío. Y en mi criterio, si es que yo admito, que no lo admito, que Celi efectivamente nombró a Riofrío, desde el 24 de agosto, ¿sí?, que es la fecha en que vi el comunicado de la Contraloría, estaríamos nuevamente frente a otro problema, porque habría caducado el nombramiento de Riofrío, ¿sí?, y tendríamos nuevamente una sede vacante, podríamos decir, de la Contraloría. Y otra cosa adicional, doctor, porque además quiero su valoración sobre algo que lo hemos conversado en varias ocasiones, y es qué tan legítimas y legales, sobre todo legales, son las actuaciones de Pablo Celi. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que de igual forma como ocurre ahora con el señor Riofrío, Carlos Polit destituyó a Celi y nombró a otra subcontralora, que es la señora Sabet Chamún. Hubo un documento firmado por el contralor de esa época, que era Carlos Polit. Nos guste o no, así fue. Entonces, ahora, si finalmente, y una vez que ha sido aprobado el juicio político, Pablo Celi termina siendo censurado por la Asamblea Nacional, y se establecen las ilegalidades, entre ellas la de su autodesignación como contralor, ¿qué va a pasar con la designación de Riofrío y con todas las actuaciones anteriores de Pablo Celi? Yo siempre contesto que efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿verdad? Celi fue removido del cargo por Polit, efectivamente, y la legítima titular en ese momento era Sabet Chamún, pero obviamente luego llegamos a una consulta popular, se nombró un consejo de participación transitorio, y el consejo de participación transitorio expidió dos mandatos. Acordémonos que el consejo de participación decía que ellos tenían un poder muy similar al del poder constituyente, ¿no? Eso es lo que dijo Trujillo en muchas ocasiones, y se comparó obviamente al poder constituyente. Y en esos dos mandatos, en el primero lo reconoce a Celi, ¿sí? Y en el segundo, en el primero lo reconoce a Celi como subrogante, nada más. Y en el segundo, que es lo que ha hecho Riofrío, por eso yo digo, Riofrío se ha rogado funciones que solamente tenía el transitorio. En el segundo, el transitorio hace un mandato en el cual le dice: yo lo ratifico al señor Celi y lo dejo encargado hasta que se nombra un nuevo titular o hasta que la Contraloría, ¿sí?, se transforme en un tribunal de cuentas. Ese fue el segundo mandato del Consejo de Participación transitorio. Y obviamente esos mandatos luego fueron blindados por la propia Corte Constitucional. Bien es cierto que técnicamente bajo la ley, bajo el derecho administrativo, ¿sí?, para mí, efectivamente, Celi nunca fue contralor, nunca se posesionó ante la Asamblea, pero tenemos el problema siempre de los dos mandatos que expidió el transitorio, en el cual lo dejó encargado hasta que, obviamente, se elija el nuevo o hasta que se convierta la Contraloría en un tribunal de cuentas, que es lo que ha hecho Riofrío en el acuerdo. Y vuelvo a repetir que eran facultades extraordinarias que tenía el Consejo de Participación Ciudadana, y que obviamente una vez que se acabó ese consejo transitorio, se acabaron esas facultades, ¿sí? Y una vez que renunció Celi, se acabó obviamente ese blindaje que expidió ese consejo. Doctor Sosa, en otro tema, en manos de la Corte Constitucional está un pedido de acción extraordinaria de protección solicitado por el señor Santiago, por los concejales Santiago Guarderas y por la concejala Mónica Sandoval. Esto para que se pronuncie la Corte sobre el fallo de la Corte Provincial de Pichincha del pasado 30 de julio, que dejó sin efecto la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La jueza ponente, la señora Carla Andrade, ha dado 5 días de plazo para que se remita la información correspondiente y ya se decidirá pues si se admite o no se admite. ¿Cómo debería actuar aquí la Corte Constitucional? ¿Cuál debería ser allí la respuesta que le dé la Corte Constitucional a este pedido formulado por los concejales Guarderas y Sandoval?
Extraño el procedimiento, porque todo, bueno, yo soy abogado litigante constitucionalista y por regla general estas acciones extraordinarias se presentan ante la propia Corte Provincial, ¿no? En muchas ocasiones pasan meses hasta que lo elevan, obviamente, hasta la Corte Constitucional. Primero, extraño, ¿verdad?, que se camine a una velocidad. Yo siempre digo, a veces la Corte Constitucional tiene dos velocidades. La velocidad cuando le interesa el caso y cuando no le interesa el caso. Vean, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o sea, el caos que hay en el país por esa suspensión. Más de un mes llevan los maestros en huelga de hambre. El mismo auto de calificación suspendió los efectos de la propia ley. Y sin embargo, todavía no hay resolución, pese a que hay huelga de hambre, hay gente que ha salido a las calles. La Corte no avanza, pero quiere avanzar rápido en el caso de Yunda, en un procedimiento cuestionable, porque la regla general es que la acción extraordinaria se presente ante la misma Corte Provincial. Y Guardera fue a presentarla ante la Corte Constitucional de manera directa. Hay obviamente un rezago, hay un reglamento viejo que aparentemente permitiría presentarlo. No es algo muy normal, pero también es bastante anormal que ya inmediatamente, ¿sí?, ya se haya pedido en 5 días un informe. Discúlpeme, porque yo estaba equivocado. ¿Sí? Yo siempre había pensado, y muchos colegas constitucionalistas siempre habíamos pensado, que la acción extraordinaria se presentaba obviamente ante la Corte Provincial, del cual teníamos que esperar meses hasta que se eleve eso ante la Corte Constitucional. Ahora la Corte parece que ha inaugurado un nuevo procedimiento con plazos, que no los veo en ningún lado, es un reglamento viejo que están aplicando. Qué bueno, para que todos los abogados constitucionalistas también hagamos lo mismo que hace el abogado de Guarderas y nos despachen rápido, ¿sí?, cientos, miles de causas represadas por esta Corte Constitucional, que tiene la velocidad, ¿sí?, de 100 kilómetros para unas cosas y para otras ni siquiera aprieta el acelerador. Es raro. Lo único que yo le pido a la Corte, antes, porque se va a ver muy raro, antes de despachar el caso Yunda, despachen el tema de la Ley Orgánica Intercultural, porque por eso hay una preocupación nacional, no por el tema del caso Yunda. Y en el caso específico de la Alcaldía de Quito, doctor, su opinión con respecto de cuál podría ser o cuál debería ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional para destrabar este entuerto que se ha generado por el pronunciamiento, por un lado, de la justicia electoral y por otro de la Corte Provincial en torno a la situación de si Yunda debe o no seguir al frente de la alcaldía. Esto de presentar acciones constitucionales sobre decisiones de la justicia o que conflictúan con la justicia constitucional no es nuevo. A mí sí me llama la atención. Acordémonos de cuando el concejal Cabrera, Verde Soto y Atamaín presentaron una medida cautelar constitucional contra una decisión del Tribunal Contencioso Electoral que podía haberlos destituido. Y la presentaron aquí en Guayaquil. Medida cautelar contra una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Nadie dijo nada. Nadie habló del sorteo arreglado, nadie dijo aquí se están violando los principios. Entonces, a mí sí me sorprende que en algunos casos la prensa, ¿verdad?, y los aparentes constitucionalistas sí se rasgan las vestiduras frente a algunos casos y frente a otros más evidentes, discúlpeme, una medida cautelar constitucional contra una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que tenía que ver con la inclusión de Alvarito Noboa y ahora vemos que el señor Verde Soto es ahora el adalid de la corrupción en el tema de Lazo. Ese señor con Cabrera metieron una medida cautelar constitucional aquí en Guayaquil para que no los destituyan por no cumplir la sentencia en el cual ordenaba obviamente que se incluya al señor Álvaro Noboa dentro de las listas de candidatos. Uh-huh. Obviamente que es un conflicto. La norma es clara, ojo, la norma es clara, dice que cuando se trata de asuntos electorales, la justicia constitucional no tiene competencia, porque es una exclusión especial en la ley orgánica y en la Constitución. Uh-huh. Es decir, no se pueden presentar acciones de protección sobre temas electorales. En eso sí estoy de acuerdo, pero que se revisen todos. No solamente el caso de Yunda, que se revisen también las medidas que dictó en algún momento o que se presentaron aquí en Guayaquil y también otros casos que en su momento han conflictuado con la justicia electoral, pero que han pasado desapercibidos. Y en eso obviamente yo creo que habría que reformar la ley para que Yunda tenga razón, lastimosamente,
pero la norma es clara. ¿Sí? Cuando se trata de asuntos electorales, ¿sí? La justicia constitucional no tiene competencia, sino que es la justicia electoral. Doctor Sosa, ¿por qué cree usted que la Corte Constitucional se tome tanto tiempo para pronunciarse sobre el tema de la ley, de la reforma a la Ley de Educación Intercultural? Pese a toda la presión que hay de los maestros que están allí en huelga de hambre más de un mes, pese a las movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿por qué cree usted que la Corte no se pronuncie? ¿Y cuál debería ser la respuesta que le dé la Corte a este pedido de los maestros sobre esta norma que, más allá de ser justa con los maestros, fue también aprobada para quedar bien con este sector sin el debido financiamiento? Mire, lo que la ley contenía, porque yo presenté un amicus curiae dentro de esa acción, lo que la ley contenía era una norma programática. Ahí no había ninguna norma que inmediatamente implicaba una ejecución presupuestaria, como lo dice el demandante. Había una norma programática en materia económica que establecía que a partir de la publicación dentro de un plazo tenía que coordinar el Ministerio de Finanzas con las autoridades educativas para ver, dice la norma, para establecer las partidas que deberían efectivamente tenerse anualmente. Es decir, no era una norma de ejecución presupuestaria, era una norma programática que implicaba obviamente una coordinación. No había, yo creo que ahí no existe ninguna violación por parte de la Asamblea Nacional, en el sentido de que la ley obviamente no contempló el debido financiamiento, porque no es lo mismo una norma legislativa de ejecución directa que una norma programática, es decir, que obviamente no implica inmediatamente ejecución, sino que implica una coordinación, ¿sí? Y que discrecionalmente obviamente implica que el Ministerio de Finanzas anualmente tenía que ver cuáles eran las partidas, que una norma de ejecución directa. En ese sentido, yo no veo ninguna inconstitucionalidad de la norma, porque eso es lo que se le ataca a la LOI, de que no hubo, de que presentaron un proyecto de ley y la Asamblea avanzó sin que tenga el debido financiamiento económico. Eso es mentira. Lo que yo leí, la norma, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo que establece son normas programáticas de ejecución en el tiempo, ¿sí? De coordinación previa, las cuales no violan sin ningún precepto de la Constitución. Por lo tanto, en mi criterio, para mí está claro. Yo no sé qué es lo que demora la Corte Constitucional. Ya la Corte debió haber rechazado esa demanda de inconstitucionalidad y haber obviamente avanzado, obviamente el gobierno en la publicación efectivamente de la norma y, haber avanzado ya en que esta norma, en el levantamiento de las medidas cautelares, y obviamente que esta norma se encuentre en vigencia y que estas normas transitorias de ejecución programática, que no son inmediatas, tengan obviamente el tiempo que requieran para que se contemplen las partidas anuales y obviamente la elevación de esa remuneración que está a discreción del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, yo creo que sí, esa ley no viola ningún precepto constitucional y que la Corte Constitucional debería haber rechazado ya esa demanda. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Le queremos agradecer, doctor Sosa, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, el análisis que nos ha permitido realizar respecto a los temas tanto de la Contraloría de la Ciudad de Quito y en este caso último de los maestros. El doctor Jorge Sosa, defensor en Derecho Público, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Sosa. Muy amable.